En la vida hay cosas que nos afectan y nos llegan a desubicar de una manera que no entendemos. Para ayudarte en el estrés diario, en el Morning te damos unos consejos para tener paz interior. Y hablando de buenas compañías y tener paz interior y calma en el alma, siempre nos da mucha alegría tener invitados e invitadas especiales en esta mañana. Y mira, Danilo, llegó una invitada que además nos trae su bebé, que trae un libro que ya les vamos a platicar. Bienvenida Claudia Sofía. Ella es guatemalteca, es educadora, psicóloga, artista y madre de 3 hijos y ha conseguido reconocimiento en el campo de la educación, ¿verdad? Por ahí la hemos identificado y reconocido como una mujer dotada de creatividad y desde pequeña pues estuvo inmersa en el ámbito de la música. Sin embargo, pues ya saben los desafíos de la vida y a los 9 años se muda a vivir con sus abuelos maternos por la muerte de su madre y comenzó a escribir para plasmar sus sentimientos en hojas de papel sin conocer el don que poseía. Y por supuesto, este es su primer bebé porque sabemos que vienen muchos más. Así que Claudia Sofía, bienvenida al Morning. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada, contenta de estar en esta cabina. ¡Qué bonita! Nosotros también muy felices porque definitivamente en este libro hay mucho sentimiento, hay historia y por supuesto muchas personas que nos están escuchando sabemos que se van a identificar también. Primero que quisiéramos saber en tu parte de psicóloga, porque eres educadora, estuviste en el ámbito de la música, o sea, te fue llevando la vida por diferentes caminos. Sí, mi faceta actual es el trabajo de educación con niños y la música. Estudié música, era como iba al colegio y estudiaba música en las tardes, así que eso era como mi rutina diaria. Me dedico a la educación. Y luego, después de trabajar en centros educativos, hago un programa de música para trabajar con chiquitos, con pequeños, realmente en lo que yo estaba en la carrera de psicología. Entonces, yo pensaba como, bueno, entonces esta es una faceta y cuando yo termine de estudiar psicología, voy a dedicarme a eso, porque realmente me iba súper bien en la práctica, o sea, lograba como esa conexión. Yo decía, wow, la gente me quiere. Pero cuando yo me gradúo y pienso como, me voy a ir a una clínica, pensaba, no quiero, porque el ámbito de la educación me enamoró. Claro. ¿Por qué me enamoró? Porque es un constante aprendizaje y entonces empiezo a crear un método para trabajar música y desarmar todo, pero me ha llevado años. Y decidí, me voy a quedar en el ámbito de la educación, pero la psicología la tenía aquí atrás. Entonces me empiezo a dar cuenta que aunque no tuviera una clínica, yo hacía todo con psicología. Cómo hablarle a la gente, cómo entrenar a educadores. Todo conectaba. Entonces me llevó a entrenar a educadores, a tener 60 establecimientos educativos donde llevábamos el programa, a tener un equipo de trabajo. Era increíble. Hasta el punto que llegó la pandemia me hizo volver a escribir. Empiezo escribiendo primero como todo esto, el método que lo tenía en mi cabeza, pero nunca escrito. Y bueno, luego ya surge escribir este libro, pero realmente el escribir se me ha dado como muy fácil. Como lo que tú dijiste, como escribo porque me gusta entender qué es lo que siento. ¿Saben que de niña, cuando me preguntaban algo, ¿qué sentís? No sé. Esa era mi palabra favorita. No te creo. Y hasta la fecha, cuando me pedían hablar de emociones, yo decía, siento como que se me pusiera un nudo en la garganta. Se cerraba la garganta. Y se cerraba. Pero lo escribías. Cuando la escritura, de hecho, actualmente la escritura me ha ayudado tanto a entenderme, porque sé que mi fuerte no ha sido como, voy a expresar mis sentimientos verbalmente. Entonces, escribirlos, los ordenas y puedes decirlo de una mejor manera y también sin herir a nadie, sin decir lo que no tienes que decir. Con más cautela, ¿verdad? Sí. Y obviamente, qué impresionante, porque al final te das cuenta cómo la vida te va conectando. O sea, tú decías, me estoy dedicando a esto y quizá va a ser una etapa y yo me voy a dedicar a lo otro. Sin embargo, cada una de las tareas o lo que estabas aprendiendo te estaba conectando a lo que tú más adelante te ibas a dedicar. Y las personas cuando
algunas se enteraron que yo había escrito un libro, todas creían como, ay, es para niños, porque esa es mi expertise, y me pones a trabajar con bebés de 3 meses y me encanta. Soy en ese ámbito fabulosa y feliz. Se nota la cara. Esos clientes solo te llenan de buena vibra. Sí. No tienen malos bebecitos, sentimientos. Y me fascina. Y yo les digo no. Pero pasé muy sumergida en mi escritura durante todo este tiempo, porque me daba un poquito de cosa decir de qué estaba escribiendo. Las personas, ¿qué haces tú cuando alguien te dice, estás escribiendo un libro? Lo primero que te van a preguntar era, ¿y cómo se llama tu libro? Exacto, sí, ¿cómo se llama? Y yo no quería que me preguntaran eso, entonces okay. Me mantuve muy como, en secreto. Esto lo voy a hacer, lo sabía mi familia, y así me mantuve. Entonces, de repente lanzamos esto, y la gente como, ¿cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué? Yo, bueno, me lo tenía un poquito guardado. La verdad es que me imagino que fue una decisión también, tal vez no fue tan fácil la decisión del título, ¿verdad? Porque sabíamos que iba a generar un poco de controversia o iba a llamar la atención seguramente, ¿verdad? El libro se llama... Si tú lo puedes comentar. Bueno, no, mejor después. Después. No, yo quiero escribirlo. Ahora ya se me hace un poquito más fácil. Antes era como, no podía, pero ahorita ya puedo. Mi libro se llama Celos de mi hija. Hasta decirlo es como, pero te voy a decir una cosa. Realmente yo no pongo el título. Es que fue interesante porque 5 años atrás yo estaba durmiendo y yo ya había entendido que tenía como ciertas habilidades para la escritura. A mí me habían dicho, a ti te dieron un regalo, un don para escribir. Yo lo hacía desde niña, pero como creía que yo escribía cosas tristes, pero definitivamente era por la etapa en la que yo estaba viviendo el duelo de mi mamá. Eso te yo dije, no, esto no funciona y lo tiro todo. Ahora, solo para preguntarte, Claudia, digamos que en esa temporada, o en esa época del duelo de tu mami, una niña de 9 años, ahí fue donde se desarrolló lo de la escritura, que quizá tú tenías el nudo en la garganta y no podías expresar lo que sentías y te refugiaste en la escritura. Ahí fue donde empezó todo esto, podríamos decir. Sí, más fuerte sí, aunque yo siempre desde niña escribía como canciones, ¿sabes? Se me hacía muy fácil escribir y... Te inventabas la letra de las canciones. Y yo creía que todos lo podían hacer, era como parte ay, hombre, es fácil. Sí, así me decía a todos, pero qué fácil hacer esto. Pero con la muerte de mi mamá y que al final en una pérdida de alguien, la familia trata de sobrevivir, todos están sobreviviendo y nadie te dice como qué herramientas, o sea, mis abuelos hicieron lo mejor que pudieron, mis tíos, o sea, nosotros como hermanos, yo me imagino que fue una situación donde... que yo he entendido en mi presente, o sea, quizás hay unidad entre mis hermanos, pero en ciertos momentos no la hay, pero es que yo les digo a las personas, ¿saben qué pasó? O sea, nosotros nos tiraron en el mar y cada uno agarró un salvavidas y lo que estaba como era voy a sobrevivir. Ya no era como, venite, tengamos seamos pegaditos para todo y todo lo que hagamos, hagámoslo juntos. Sino cada uno buscó su forma de salir adelante. Tenía que decir, tengo que sobrevivir de esta situación. Y te imaginas para mis abuelos, o sea, una hija, mi mamá muere muy joven, entonces era como la gente decía, ¿cómo se murió tan joven? Tan joven. Dejó 4 hijos, entonces era una situación que atrás de esas trajo muchas cosas, entonces yo empiezo a escribir y sigues creciendo, entonces viene la adolescencia, entonces donde... vienen tus cambios de humor y dicen, bueno, está malhumorada. O sea, y yo realmente, ahora, yo de adulta entiendo que lo que sucedía es que no sabía ni qué sentía, ni qué significaba una pérdida tan grande y el poder decir, oigan, no tengo mamá y por ende tampoco papá, porque ya no tuve un papá presente. Mi papá no estuvo presente en esa época, pero con la muerte de mi mamá, pues menos. Entonces era como tener 2 pérdidas sin querer en una que podías explicar física y otra que no podías explicar, como no había mucha comprensión a esa edad. Yo veo a mis hijos y digo, el pequeño tiene 9 y yo pienso, wow, o sea, yo era así y te asombras cuando lo ves en otro espejo y dices, eres pequeño.
Sí, realmente eres pequeño. indefenso, vulnerable, ¿verdad? Y seguramente por ahí te fuiste a hacer nuevamente el recorrido de esa infancia para poder llegar a este libro de Celos de mi hija, me imagino yo, a trabajar un poquito con tu niña interior. Sí, creo que la escritura me llevó a comprender que todo lo que tú eres en tu presente Ujú. tiene mucho que ver con tu pasado. Totalmente. Ese niño interior. Sí. Ese niño interior que queda como guardado adentro de nosotros, que existe, Ujú. porque está en tu memoria y en las cosas que tú haces cotidianamente. O sea, como tú agarras el lápiz, como tú comes, como tú piensas. Ese es como tu niño interior que está ahí adentro, fue lo que aprendiste. Exacto. Cuando yo empiezo a descubrir eso, digo, o sea, pongo como todo sobre la mesa y digo, "Ala, ¿por qué como lo que como? Ujú. ¿O por qué hablo como hablo? ¿O por qué me expreso como me expreso? Ujú. ¿O por qué me callo? O sea, empiezo como a hacerme tantas preguntas de mi personalidad de ahora y digo, Ujú. ¿por qué me he visto así? Y entonces empiezo a decir, ok, porque mi mamá se arreglaba, o porque empiezo como a desarmar todas mis Ujú. ideas y te das cuenta que llegas a ese niño, a esa niña, Ujú. que alguna cosa, por muy minuciosa que hubiese sido, la captó y dijo, wow, yo Así quiero es. pintarme los labios como mi mamá. Ujú. Y tú de grande te los pintas o no te pintas, y cuando empiezas a analizar y escarbar, dices Ujú. tú, no, tiene mucho que ver, cómo te amarras los zapatos. Y te estoy hablando de Todo. cosas que Mínimas. no tienen Ujú. relevancia, Ujú. sino cosas como de cómo tú caminas, o si tú dices, no, es que a mí no me gusta cantar, ¿no? Entonces empiezo a descubrir y yo digo, wow, o sea, en realidad lo que estoy haciendo es retroceder Ujú. a investigar qué quedó ahí atrás, pero lo que sucede es que yo pensaba que lo que no recordaba Ujú. no me afectaba. Exacto, y eso es lo que normalmente pensamos, que justo me encanta que lo digas, porque en algunos talleres que he tenido la oportunidad de estar, dicen, empiezan como a tratar de desempolvar esos temas o esas situaciones o episodios de nuestra vida. Dicen, es que eso te está afectando ahorita de adulto. Lo que pasa es que no lo había recordado, o quizá lo anulamos porque nos dolía, porque nos pesó, o porque sabemos que nos genera tristeza. Sí, y yo te voy a decir, sí creo que hay cosas que no recuerdas porque eres Muy niño. una célula. Mm. Pero te estoy hablando de una célula, o sea, eres eso. Entonces tu memoria no tiene la capacidad de decir, wow, esto me pasó porque cuando mi mamá me tuvo en el vientre, ella tuvo vómitos. O sea, Ujú. no lo entiendes. Ujú. Pero sí sucede. Entonces Wow. lo que hace el libro es, bueno, yo soy psicóloga, te voy a decir, en psicología hay terapias para tú hacer regresiones. Ajá. Y entonces sí. te regresan para entender. En mi caso, como te digo, o sea, me otorgaron como un regalo. Entonces mi regalo fue escribir. Ujú. Cuando yo empiezo a saber que podía escribir, estaba una noche durmiendo, me dicen claramente, el libro se va a llamar Celos de mi hija, pero yo lo que pasa es que ya recibía como esos mensajes. Ay, y me yo ya decía encanta. como, voy a escribir, y una amiga muy querida me dijo un día, es que tú deberías de tener una libreta en tu mesa de noche, Ajá. o algo, y escribir, porque a veces cuando tú estás dormido, Ujú. o sea, y no entra tu mente a decirte, no, esto no puede ser, no, esto no es lógico. Es cuando tú estás dormido, tú puedes percibir, por eso... Es otro estado. Ajá, Ajá. por eso es que la gente dice, ay, es que soñé. A veces Ujú. los sueños también te hablan. Entonces, pero estás como en ese estado donde tu mente no entra. Entonces yo escucho y me acuerdo que yo, mira, dormida, yo lo que dejaba era mi teléfono. Entonces abro el teléfono y pongo Celos de mi hija. Y así quedó. Ujú. Y al otro día, sí, a veces se me olvidan las No cosas. decía celos de mi hija, No. decía un jeroglífico. Sí, decía maternar con amor. Así una palabra. Descifrando. La mamá perfecta. La mamá que lo dio todo. Así alguna más cosa más bonita. Y entonces, pero se queda ahí. O sea, yo nunca pensé, o sea, sí me lo dijeron, pero era como, bueno, esto llegó. 2 años después, yo buscando algo
me aparece esa nota de voz. Ajá. Como que esas cosas que tú dices que no son casualidad, Son pero diosidencias. Ajá. me aparece la nota. Así pero como, en no ese olvides. momento yo estaba observándome y observando cosas con mi hija que ya me hacían ruido. Por eso en 2 años me llamó la atención. Porque yo decía como, ala, ¿yo por qué no puedo hacer como otras mamás que y se ríen y mi amor? Sino que yo a veces sobre todo cuando tenía cosas de que alguien se caía o mi hija se lastimaba o hacía, yo, ¿qué pasó? Pero Sí, pues, yo me alteraba y no era como, no podía ser esa mamá de, mi amor, tranquila. ¿qué pasó, mi amor? Y yo pensaba, pero yo, ¿por qué no puedo ser así? Y un día veo a mi hija con sus hermanos, o sea, haciendo lo que yo hacía. Así como, claro, ya, el espejo. no sé qué, vaya. Ajá. Y yo dije, no, esta soy yo. Mini. Ajá. Y ahí me aparece el nombre y yo dije, tengo que empezar a escribir. Ya. O sea, me están diciendo que escriba. Ya, son muchas señales. Pero no quise. Ah, no. Porque yo dije, ok, ¿Por si me qué? llegó este título, voy a escribir, pero si me cambian el nombre. Yo quería poner mis condiciones. Ok, voy a escribir si me cambian el nombre. Y me acuerdo que hacías como mis oraciones y decía, bueno, sí quiero escribir, pero quiero y Cambiar trataba como el de nombre. meditar y decir, ok, O sea que voy a- para ti el nombre como que no muy... Chocaba al principio. es que es muy fuerte. Sí, bueno, Entonces, sí porque... Pero es muy real. ¿A cuántas Ahora- mamis no les pasa eso? Y tú ahora- estás ayudando a muchísimas. Ahora ya lo entiendo, pero es que en ese Ajá. momento era como... Te negabas. ¿Cómo me voy a...? Es como que fuera tu carta de presentación. Y yo dije, ¿cómo voy a llegar con mi carta de presentación? Y escuchen todos, tengo celos de mi hija. Ujú. Yo sentía que era algo muy feo, o sea, y además yo pensaba, las personas que me conocen, mis vecinos, o sea, empiezas a pensar un Sí, montón de ajá. cosas y mi ¿Cómo hija, va a ser eso? Ajá, mi hija, pero me pasa algo tan fabuloso. Sabes que yo fui con mi hija Ujú. y yo digo, lo primero que tengo que hacer es hablar con mi hija. Claro, Voy para con mi explicarle. hija Ujú. y le digo, mi amor, mira, te quiero hablar, voy a empezar a escribir y tengo que escribir un libro y el libro se va a llamar así. Y me dice mi hija, solo me mira y me dice, mamá, está bien, no tengas problema. Ay, Y yo vida. ahí entendí que esto era mío, no de De ella. Y yo dije, ay. O sea, la gente me pregunta, ¿y cómo reaccionó ¡Qué gran ella? maestra! Ella. Ay, sí, yo creo que La ella verdad es que una el maestra. nombre pareciera que los celos son de ella hacia ti. Pero es al revés. No, No, sí. son de mí hacia ella. Hacia ella. Sí, porque ella lo tomó muy tranquila. Pero te voy a decir una cosa. Mi cielo. Sí. De todos modos, no importa de qué lado venga, porque hay hijas que pueden leer este libro y entender a sus mamás. Todos somos o hijos o más. O sea, al final es hasta para hombres, porque Eso te iba a decir. todo ser humano viene de un vientre materno, Ujú. viene de una mamá, viene de una mujer, y tú hay cosas que no entiendes de tu mamá, o tú como hijo no sabes qué está pasando, y eso te abre el parámetro. Entonces cuando me dicen a mí esto, que tengo que escribir, yo digo, pues no quiero, o sea, voy a escribir, o sea, voy a escribir, pero si cambiamos el título, luego me dicen que no. Bueno, entonces digo yo, voy a empezar a escribir, o sea, según yo era el libro, pero que sí, era un borrador, porque lo escribo. Y yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer después? Llego con la persona que me lo revisa, Julie, que es un amor. Ella trabaja conmigo esos 3 años, pero ella lo primero que me dice es que, ¿sabes qué? Tú estás escribiendo como a mí me llegaba lo que tenía que escribir. Hubo cosas muy claras en ese sueño. Ujú. Cosas como el libro tiene que tener 10 capítulos. Súper preciso. Es el nombre. Ujú. Los capítulos me dijeron los nombres, pero me los fueron diciendo en el transcurso. Que tenía que salir en inglés y en español, o sea, el libro va a salir en inglés. Y hubo cosas muy precisas que yo anoté que no entendía ni qué significaba. Ujú. Y empiezo cuando llevo el borrador y me dicen, bueno, mira, está bien, pero lo que pasa es que esto es como que tú me hubieras dado solo como la mini receta, porque Ujú. ella decía que yo era como, hola, entré a esta habitación y de repente salí. Ajá. ¿Y qué hiciste ahí? Y yo, ay, no. Y me dijo, entiendo lo que estás pasando, pero tenés que escribir, tenés que escribir un libro. Y yo pasé tiempo. Cuando empiezo a escribir,
Lo que sucedió es que me hicieron hacer regreso, o sea, me llevaron a un punto de, bueno, puedo decirte que fue canalizar regresiones de cosas que yo no podía saber. Pero en este caso no fue, digamos que tus regresiones no fueron provocadas por algo, sino simplemente fue en que sueños. tú lo miraba, pensaste, lo miro. en Aquí aquel lo tiempo miras. en aquel tiempo y todo, y empezaste a Pero escribir. digamos que empezaron las manifestaciones en sueños y luego pues los mensajes. Es que te lo pregunto porque nosotros hemos abordado este tema también de cómo llegan los mensajes a través de sueños, y hoy tú me ayudaste con una confirmación. Hoy en la mañana yo recibí un mensaje y dije, ¿serán locuras mías? Y con lo que tú estás diciendo, y eso que yo he trabajado, pues ya llevo un recorrido trabajando en esto y en darle la credibilidad a lo que nos están diciendo. Entonces, tú no sabes lo que acabas de lograr en mí. Bueno. Y así en muchas personas. Pero realmente, y lo que pregunta Danilo, ¿verdad? De que realmente llegan estas manifestaciones y luego tú las visualizas, digamos. Pero yo creo que en tu caso es porque tú realmente querías recordar algo, querías encontrar algo en tu niña interior. Pero hay muchas personas que ni siquiera se lo esperan, ni siquiera imaginan que pueda haber alguna respuesta en el niño interior. Y me imagino yo que hay diferentes formas de llegar a ese niño. Sí, y creo que, mira, este libro yo se lo digo a la gente, este libro no es de autoayuda, porque yo no le digo a la gente, siéntate, cierra los ojos, respira, o tienes que hacer esto, o tienes que pensar positivo. Yo no le digo nada, pero lo maravilloso de este libro ha sido que yo solo cuento mi historia. O sea, solo le digo a la gente lo que yo pasé, pero a través de mi historia todos se conectan, porque al final me di cuenta que todos de una u otra manera estamos conectados y vivimos las mismas cosas. A mí me hicieron llegar a esto para plasmarlo, y creo que el propósito de esto es que a través de estas ideas de la vida tan cotidiana, la gente lo lea y diga, wow, y así es como empiezan a regresar. Tengo personas que me han llamado, he llorado, y yo digo, ¿pero por qué? Pero es que no lloran por lo mío, lloran porque se conectan con su propia historia, y entiendo, porque ese libro tiene, yo les digo, es como un libro de alma viva. De plano, ahí, cada libro que se llevan, ahí está mi corazón, mis lágrimas. Pero va activando. Ahí, lo plasmé ahí. Entonces, ¿qué hago cuando escribo? A mí me empiezan a decir, a mí me dicen, bueno, tú tienes un don, escribes. Hay una persona que me dijo, tú tienes un don psicográfico. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Explícanos, por favor. Yo ni entendía. Me fui a San Google a buscar. La respuesta es... Yo, ¿cómo así? Entonces, leo como, es un don que tú puedes escribir y vas canalizando y te dicen qué escribir. Y ya me hacía más lógica, porque antes yo decía, ¡ala, qué bonito escribo! Ahora ya pero no soy yo solita. Entonces yo empiezo, pero sí me dicen, no es que tú digas, puedes escribir. Me dicen, tienes que ir descubriendo cómo llegas a ese punto. O sea, hay personas que, mira, hacen oraciones, hay personas que con música, hay personas que meditando. Cada uno tiene algo donde llega a su interior. Y yo empiezo a descubrir como, ok, me conectan los sonidos de la naturaleza, el ambiente, la música. Yo el libro lo escribo con música de piano. Y como ya para mí nada era una coincidencia, entonces me aparecía alguien y yo decía, esto es lo que tengo que escuchar. Y eso era lo que tenía que escuchar. Entonces empiezo a escribir, pero me doy cuenta que cuando empiezo a escribir, las imágenes venían, por eso me asusté. Y venían tan reales que habían cosas que yo no podía saber. De hecho, hubo momentos donde yo pensé que no era mi voz, sino la voz de mi mamá, porque yo cómo podía saber cosas de ella. Claro. Y entonces eso me dolía más, y yo pensaba, wow, o sea, esto no puede estar pasando, pero como nadie sabía, lo podía hacer en mi cueva. Lo podía hacer en mi cueva sin que nadie me cuestionara. Entonces me llevan a lugares recónditos, pero me empieza a pasar en las cosas cotidianas, que empiezo como, esas cosas que tú dices como son un flashback, que tú comes algo y dices, esto ya lo había probado. Me recordé, pero lo que pasa es que las dejamos solo pasar. En cambio, yo ya prestaba atención, ¿por qué el helado de fresa? O sea, y entonces mi mente hacía como recordar, ya no solo es como,
como vivimos tan acelerados en el día a día. Entonces, el libro, a pesar de que yo hago 10 capítulos, cuando ya los voy a volver a escribir del borrador, ni siquiera los escribo en orden. A mí me dijeron, solo me decían como 8. Entonces yo sabía que tenía que ir al 8 y escribir el 8, pero me pasó que coincidía con lo que yo estaba viviendo. Okay. Entonces hay un capítulo ahí donde yo tengo que hablar cosas de mi papá y yo vuelvo a reencontrarme con mi papá, le cuento todo esto, o sea, pero entonces yo me sorprendía porque decía, wow, esto como que supieran, ¿verdad? Que cabal ahorita iba a escribir esto. Y me aparecía lo que estaba. Entonces fue una escritura donde yo a la vez iba viviéndolo. Entonces, lo iba sanando. Lo iba sanando. Entonces creo que cuando la gente me dice, he llorado, se lo leen rapidísimo. O sea, yo no entiendo cómo la gente dice, lo acabé rápido, no pude dejar de leer, lo terminé, lloré, me reí. Y dicen, pero conecté. Yo pienso, ¿cómo conectaron? Pero ahora he tratado de desarmar todo y digo, bueno, creo que lo que tú sientes, tu emoción, la plasmas. Por eso para mí es tan importante con quién te rodeas, porque te dejan, o sea, si te rodeas con alguien que está mal, te deja eso y tú dices, ¿por qué me siento así? Pero fue lo mismo, o sea, yo dejé eso ahí. Emoción, sentimiento. Entonces creo que cuando lo abren y empiezan, es como, me conecté y no sé por qué, pero no dicen que se conectan a mi historia, pero en realidad se conectan a la suya. Y he entendido que nos pasan las mismas cosas. Totalmente. Es muy recurrente, sí, ¿verdad? sí, no, y estamos conectados. De hecho, por acá dice Glendita, todos se conectan con la historia porque de una u otra forma, al final estamos conectados. Qué interesante escuchar la historia de Claudia Sofía. También te mandan saludos. Ay, gracias. Dice Claudia, un excelente ser humano, una gran maestra, dice por acá Pau. Así que un abrazote y saludando a Claudia, dice, seguramente ya te conocen. Ay, qué linda. Desde Estados Unidos dice, como siempre, temas interesantes y gracias por el tiempo. La verdad, desde pequeñas aprendimos a bloquear las cosas malas o los malos momentos, pero llega un momento que pasa algún acontecimiento parecido a lo que nos sucedió en la niñez y automáticamente recordamos esos momentos bloqueados. Es como que tu cerebro regresa el cassette. Me está pasando. Y justamente eso te queríamos preguntar como psicóloga. Todos tenemos problemas de adultos, ¿verdad? Que se pueden solucionar, digamos que sanando o llegando otra vez a nuestro niño interior. Por supuesto. Es que no es llegar, es entender. Entonces, cuando tú lo entiendes y lo llamas por su nombre o lo pones sobre la mesa, es como que lo vieras de frente. Y entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? Y tiene lógica, porque niño interior se llama porque es un niño, al final es un niño. Tú como niño puedes pasar muchas cosas y las pasas, pero no las entiendes, porque tu capacidad, tu capacidad mental, o sea, no tiene esos pensamientos, esa madurez que tiene uno cuando es adulto. O sea, tú ya de grande puedes decir, ay, eso era malo. Tú de niño solo pudiste ver que tu papá le golpeaba a tu mamá, pero tú no sabías decir, o sea, ¿será que esto es malo o esto? Sino que solo lo archivaste en tu memoria. De adulto, tú puedes decir, no, eso no es correcto. Yo no quiero ser así y resulta siendo así. Pero lo que sucede es que tienes que regresar. Ponerte y regresar al niño interior, yo lo veo más como poner a tu niño enfrente. Ponerte tú de adulto y poner la misma escena enfrente de los dos. Y tú como adulto volver a vivirlo con tu niño con el entendimiento que tienes de adulto. Pero volver a vivirlo es volver a llorar como niño. Okay. Y eso es lo que no queremos, porque el niño interior necesita sanarse. Y para sanarse es eso. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que tuve que volver a poner la escena de muchas cosas de mi vida, como la muerte de mi mamá. Y ser adulta que dice, no, yo ya pasé esto, entiendo, tengo una familia hermosa, pero ver eso y sentir esos escalofríos, ese temor y ver esa niña llorar y yo empezar a llorar como esa niña. Claro. De esos llantos que tú hasta haces así.
y decir... Llanto de chilindrina. Ajá. Y entendí que lo que pasa, la metáfora de regresar al niño interior significa, es como haces un viaje, te das cuenta que hay una curita, entonces tú solo tienes que desprender la curita, abrir la herida, como con un bisturí. Lo que no nos gusta. Ajá, abrir la herida y entonces obviamente te va a volver a doler, abrir esa herida y desinfectarla. Entonces, ¿quién quiere eso? Nadie. ¿Quién quiere si ya tienes una curita? Pero lo que pasa es que abajo de esa curita no cicatrizó bien. O sea, solo como que no le hubieras echado agua oxigenada, quedó como infectada. Entonces tú sigues tu vida normal y lo que sucede es que cuando tú eres una persona que está sola, por decirte así, en este caso, que tú dices, bueno, ahorita no me va a afectar, por eso es que uno sigue creciendo. Pero de repente te casas y después tienes problemas con tu pareja. Y ahí está no la sabes. curita. Ajá, pero doliendo. tú no sabes. Tienes problemas con tu pareja porque cosas que no entiendes. Y luego, aún así, decides tener hijos. Y aún así, o sea, todo va creciendo. Y después esos tus hijos, familia. Entonces yo solo que siento es que solo se vuelve una onda expansiva hasta que llega alguien y dice, corto aquí. Entonces en ese momento yo dije, ya no está mi mamá. Mi abuela estaba viva cuando yo empecé a escribir y murió hace un año. Casi va a cumplir, murió en noviembre del año pasado, en octubre del año pasado, y yo digo, ok, me toca hacer esto, limpiar. Y en mi caso ya era limpiar para atrás, linaje, y limpiar para adelante. Ya me hiciste llorar. Vamos a ir a la pausa y nos están preguntando dónde pueden comprar el libro de Claudia. La verdad que súper interesante. Yo creo que muchos están así como yo, porque nos estamos yendo para atrás, reconociendo quizás esas heridas que tenemos y que hay que sanar. Y la buena noticia es que se pueden sanar. Se pueden y se los prometo. Y se deben sanar. Se deben, porque el presente, no puedes tener un presente maravilloso si no regresas al pasado. Eso es la enseñanza que he tenido. Y por acá dice, felicidades a la invitada de hoy por su libro, interesante anécdota, y podrías preguntarle qué paso siguió para poder llegar a publicar su libro, y si hay algo que dicte los pasos a seguir. Bueno, no soy tan la indicada, porque les voy a decir que yo no estaba pensando en escribir un libro, pero si tengo que decir algo, creo que es que lo que hay que hacer para escribir un libro es empezar. Todos dicen que quieren escribir un libro, pero nadie empieza con la parte esencial que es escribir. Hay 3 fases en el libro. Primero, comenzar, escribir, después terminar y luego publicarlo. Y creo que a veces nos saltamos como las partes. ¿Cómo tengo que hacer para publicarlo antes de empezar? Y creo que cuando vas pensando que ya lo quieres publicar, pero ¿por qué lo quieres publicar? Entonces, creo que hay que ir por pasos, y a mí no me pueden preguntar porque a mí las puertas se me abrieron. Yo terminé y dije como, ¿ahora qué voy a hacer? Y tenía que enseñar ese machote, ese documento a una editorial. Pues yo lo enseñé así como lo mandé, de forma muy fácil. Luego ya me enteré que tú puedes enviar a editoriales tu manuscrito, y las editoriales te pueden decir que no. A mí no me pasó, pero creo que el secreto fue que nunca pensé en escribirlo para que se volviera un éxito o para ser escritora. Y creo que ahí te cambia el modo, porque entonces te concentras en dar todo tu espacio, tu tiempo, tu alma para hacerlo, y después las puertas se van abriendo. Y tener personas expertas. Yo en mi caso tuve a Julie, hay editoriales que te hacen acompañamientos para revisarte, porque sí he sido muy minuciosa en mi vida. O sea, jamás iba a entregarte algo que tuviera faltas de ortografía, mala redacción, y fui muy humilde para aprender. O sea, yo decía, yo no sé nada, y si a mí me decían, mira, yo te lo voy a revisar en hojas impresas, yo llevaba hojas impresas, mira, tienes que volver a escribir todo, pues yo lo volví a escribir todo.
Entonces es un proceso donde tú puedes aprender mucho, pero si tú tienes esa apertura. Y ser muy honesto. Porque también supe historias de que hay personas, eso, que no les importa, bueno, yo no lo voy a corregir, yo lo voy a dejar así. Y es un proceso, depende cómo lo quieras ver. Pero eso es más que todo. Y sobre todo creo y considero también que desde la honestidad, ¿verdad? A la hora de iniciar un proyecto como un libro y sobre todo con una historia tan especial que te fueron diciendo, te fueron dando las coordenadas para llegar y desempolvar aquello que quizá pues ni siquiera tú entendías por qué sucedía, ¿verdad? Entonces es súper interesante. Este libro te llevó a ti un viaje también, fuera del aire platicábamos, para reconocer aquello que estaba desde el vientre y que tú ni siquiera tenías la conciencia de decir, ok, esto pasó porque yo lo viví, pero en el vientre, ¿qué vamos a recordar, verdad? Sí. Entonces, cuéntanos un poquito, Claudia Sofía, ¿cómo fue eso? Los viajes al vientre son muy interesantes, pero sobre todo es porque al final tiene una lógica. No es el vientre en sí, sino que bebé y mamá están conectados para vivir por el cordón umbilical. Entonces, cuando tú estás conectado con el cordón umbilical, o sea, estás conectado para sentir todo, lo bueno y lo toda la malo. Información. Y pues con esto no quiero como mandarle un estrés a las mamás embarazadas, porque al final ninguno de nosotros hace nada, no quiere hacer nada malo conscientemente, o sea, tú lo haces inconsciente, pero sí creo que en el momento en el que tú lo entiendes y lo puedes hablar, se vuelve más fácil. Entonces, en mi caso, mi mamá pasa una situación donde ella tiene que verse fuerte y dice, no, yo voy a sobrellevar esto, pero al final no era tan fuerte porque le estaba doliendo. Y entonces ese dolor yo lo estaba percibiendo, pero nunca lo supe. Entonces, cuando yo llegué a ese dolor, ¿sabes qué fue lo más interesante? Que uno puede limpiar. Entonces yo me vi sanando también a mi mamá. El dolor. Y sanando lo que ella traía atrás. Y sanando lo que mi hija pudiera sentir de aquí adelante. Entonces, como una persona que desea cambiar puede sanar para atrás, sanar para adelante, aunque las personas ya no estén. Porque el hecho de que una persona se haya muerto y ya no esté en el plano físico, porque al final siguen estando más presentes, y yo lo entendí, más presentes. Lo que pasa es que las cosas del día a día te distraen y no los logras percibir, pero ellos están acá, solo que en otra, como uno no los sabe percibir, piensa que no están. Entonces yo llegué a comprender que a veces nos toca llegar y sanar. ¿Cómo se hace esto? Paso a paso, o sea, no puedes bajar del lobby al sótano 10, tienes que ir, vas primero al sótano 1, después al sótano 2 y así, o sea, cuando vas recordando como por fragmentos, ¿verdad? No es que un día tú ya vengas y ya digas, wow, ya regresé, ya sané, ya regresé a todo, sino que de primero vas al piso 1, lo más fácil de recordar, después tú dices, pero antes de eso, ¿qué me pasó? Y vas al otro nivel y después, antes de eso, y vas al otro nivel hasta que llegas, ¿verdad? Hasta que llegas, es pasito a pasito, Qué impresionante, la verdad es que y me impresiona porque, te digo, me resuena muchísimo, ¿verdad? En lo personal he trabajado en esas etapas y lo que tú dices, uno quisiera que al primer retiro regresar y decir, ya sané, pero vas por pasos, lo importante es comenzar a hacerlo. Y creo que este libro refleja mucho de lo que tú hiciste llegando hasta el último sótano para poder llegar y sobre todo plasmar una historia que hoy por hoy sabemos que va a conectar con muchísimas otras más, y ahí es donde se forma la cadenita de sanación. La cadenita de sanación y de cambio. Y siempre hago una aclaración que es como, no es que mi vida sea perfecta y maravillosa, no es así, y no es que vayamos a tener, wow, ya a ella ya no le pasa nada, ya es feliz, no. O sea, porque la vida, cuando tú empiezas a trabajar en ti y a sanar, te va poniendo otras pruebas, como quien dice, bueno, vamos a ver si ahora sí aprendiste, y te pone en las cosas cotidianas, te pone cosas del día a día. Lo único que yo menciono en el libro es que
soy una mujer más consciente, porque el qué escenario lindo. es el mismo, Ujú. es el mismo escenario, los mismos lugares, las Claro. mismas personas, solo que yo ya lo puedo ver desde otra perspectiva. Con más conciencia. Yo ya puedo verlo con Ujú. más conciencia. Entonces, eso me permitió ponerme la mochila y decir, bueno, vamos. O sea, yo tenía una experiencia de niña donde, o sea, yo me fui a un viaje con mis abuelos y, bueno, entonces me tocó con mi familia ahorita el año pasado irme a un viaje, Ujú. ¿verdad? Y pasar en el mismo aeropuerto, que es el de aquí. Pero yo, como iba más consciente, dije, ok, en este viaje yo voy a ir más consciente y a observar todo lo que no observé. Entonces, ¿sabes qué sentía? Yo sentía que iba con mi niña a la par. Ajá. Y al final, porque uno de mis hijos tenía esa misma edad, yo dije, ok. Y yo sentía que quería llorar hasta en los pasillos del aeropuerto. Yo dije, wow, ¿qué me está pasando aquí? Pero porque yo ya no iba tan distraída, como, ay, el boleto, sino que yo agarré mi maleta y me dediqué a observar y decir, sí, esto era igual. No, la entrada del avión. Y cuando miré la entrada del avión, vi la fotografía de ese momento, de ese instante, y yo decía, pero aquí sigo. Y entonces empecé a entender, y empecé en todo el viaje a entender, wow, esto que viví, pero iba como que fuera como mi aliada, pero ese momento fue tan sanador. Y lo que yo pienso es que no es arreglar toda tu vida, es solo poder entenderlo. Cuando tú lo entiendes, puedes ser más consciente para no herir a las personas y ser más feliz. ¿Qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con ese nombre tan crudo que es celos? Ujú, ujú. Cuando yo le pongo un nombre real al sentimiento, sin disfrazarlo, sin decir, era como el enojo, no, era mi malestar, no era mi migraña, no era mi... No. Cuando yo le pongo el nombre real y digo, esto es celos, lo que yo siento por mi hija es celos. Ujú. Y aunque se oye duro y siento como un cuc en el corazón cuando lo digo, cuando lo pones sobre la mesa con el nombre real, te enfrentas a él. Y luego tal vez te das cuenta que no son celos. Ujú. Pero para adentrarte a eso que hay adentro de esa palabra, lo principal es llamar las cosas como son, con la honestidad que es, pero como en este mundo de redes sociales. Todos queremos ser la persona más perfecta. Ujú. Tratamos de romantizar todo. No, o sea, date cuenta, todos queremos la maternidad, la no sé qué, y esto me estaba poniendo a mí en el otro extremo. No era como usted va a estar en el extremo, que todas son queridas, porque consejos de maternidad, de mamá. Sé la mamá moderna. ¿Cómo ser una mamá moderna? En estos tiempos, entiende y sé la mejor amiga de tu hija. Y llega Claudia Sofía con celos de mi hija. Que esto también, no sé, pero estoy imaginando ya la segunda parte o sea, como la continuidad, porque tú decías, entonces, llegaste al sentimiento a enfrentarlo y darle un nombre real para poder llegar a desempolvar por ahí o abrir varias puertecitas. Sin embargo, pues también surgieron varios sentimientos que por ahí podría venir un segundo libro. Sí, hay una segunda parte porque la gente dice, pero ¿qué pasó después con esto? ¿Pero qué pasó? Y yo soy activa, o sea, el crecimiento y el aprendizaje nunca termina. O sea, este libro solo me llevó a ser más consciente y tengo una lista extensa que hacer y cada cosa que hago yo digo, wow, pero ya estoy consciente. Entonces hubo una persona que dice, Ala, ¿no podrías compartir qué más pasó después de esto? O me puedes mostrar fotos tuyas cuando eras chiquita. Y yo dije, bueno, voy a ver. Ya quieren fotos. O sea, quiero ver fotos tuyas. Y yo digo, bueno, está bien. Creo que hay más honestidad de la que yo hubiera podido plantear y exponer al mundo, pero creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, ser más honestos. Exacto, y justo o puede hablando ser de que cuando se honestidad, termine este tiraje tú saques celos de mi hija,
Reload ya incluye la Reloaded. foto. Dice, me encanta, es una comunicación fluida, honesta y además profesional. Esa fluidez que solo se logra con honestidad. Gracias, eso es lo que nos hace más humanos y por eso somos del Morning, dice por acá Eduardo. Así que, amigo, muchas gracias a ti. Y Gracias, Eduardo. buenos días, por favor, indicar cómo y dónde poder comprar el libro de Claudia Sofía. Ay, miren qué lindo, de verdad. Para mí, cada libro que se vende, a mí me preguntaban, ¿cuántos libros has vendido? Ay, saben que no llevo ni la cuenta. Pero es que en realidad estoy disfrutando ese proceso. Solo pienso así. Un libro es una persona que me va a leer y voy a conectar. Y deja conectar conmigo, porque no pretendo esto, sino si yo voy a generar un cambio en donde tú estés, en cualquier lugar donde te encuentres hoy parada, sin decirte qué hacer, porque no te estoy diciendo qué hacer. Wow, o sea, voy a estar muy agradecida. El libro ahorita lo puedes adquirir en librería Sofos, que es genial porque si tú no quieres ir a librería Sofos, te metes al link de la página y ahí te lo llevan a tu casa. Sí. Si están en el interior, también lo pueden pedir por las redes sociales. Ahí lo piden por un DM y se los mandamos a donde estén con el cargo extra de la mensajería. También ya el libro está en Amazon para los que no están acá. Eso te iba a preguntar, justo Sí. nos escribieron de Estados Unidos y yo quiero ese libro. Sí, ya está en Amazon. También lo pueden buscar como Celos de mi hija, así, crudo. Y bueno, estamos llevándolo también a más lugares, a más librerías. Yo estoy abierta, ¿verdad? Así como, ¿quién quiere vender este libro? O sea, realmente quiero que llegue a más lugares, pero ahí estamos, ¿verdad? Excelente. Fíjense que sí, realmente creo que esto fue una probadita de lo mucho que trae este libro y que nos viene a comentar Claudia Sofía, porque viendo por acá los capítulos nos adentramos un poquito como pinceladas de cada uno de estos. Sí, léelas. ¿Verdad? Heridas que regresan al presente, ¿verdad? Que era algo más o menos de lo que tú mencionabas. Replicando historias también, supliendo mis propias carencias, la perfección inmiscuida en el dolor, nadar con la corriente, lo confuso de no hablar, que eso también me parece muy interesante de lo que nos habías dicho al inicio, y lágrimas que rompen una historia. ¡Wow! ¿Cuántas veces por medio de una lágrima como que desborda la emoción y sale la historia? Y ahí estamos sanando, ¿verdad? Sanar a través de la herida, miedos que afloran en lo cotidiano y erupción de sentimientos. Así que de verdad que es un libro súper interesante y que hoy por hoy lo podemos tomar como una herramienta para sanar, para limpiar. Y tú no comentabas, tu hijita te dijo cero problema con el libro. O sea, ella no se... Es que me encanta porque ella no se sintió identificada. Nada, mira, fue divertido porque ella me decía, mamá, cuando el libro salió, porque cuando empezamos a hacer lo de las redes sociales, que es una página muy nueva, ¿verdad? Me decían, tienes que tener una páginas así. Yo les decía a los diseñadores, empiecen a poner otras cosas que no sea el nombre del libro. Por último, ¿no? Porque no quiero de primas a primeras poner eso así. Entonces, bueno, ellos se reían. Porque a todos les he visto como, cuando yo digo el nombre del libro, o sea, yo percibo ese como que tú abres los ojos y quieres mover la boca, pero no sabes si es para reírte o felicitarte o preguntarte, es de tu hija. Entonces, es de tu vida. Pero yo ya lo identifico y yo les quito eso. Entonces, pero mi hija decía que cuando ya salió el título, le decían, ¿tú sabías lo que tu mamá iba a publicar? ¿Sabías el nombre del título? Y mi hija decía, sí. Y mi hija es la mejor de ventas. Si quieren saber de qué se trata, cómprenlo. ¡Es genial! Yo me mataba de la risa porque yo digo, esa niña es hermosa. De hecho, me mandan, en la página me mandan le toman un video para el día de la presentación que yo ni me esperaba, porque el video estaba ahí, y también le toman un video a mi papá, y yo digo, wow, después no he subido todos, pero veo esos mensajes y yo digo, wow. O sea, en realidad, qué sanación tan grande puedes dar a todo tu entorno. Y ¿sabes qué? Yo le digo a mi papá, hoy, tú y yo tenemos la historia que teníamos que tener para llegar a esto hoy.
Y de verdad, no, ni siquiera lo juzgo por no ser un papá, nada. O sea, yo amo lo que él ha sido, lo que él es y lo que él me dio, porque sin eso yo no estaría contando esta historia. No sería quien soy hoy. Entonces, y eso te hace tan liviana como una pluma. Por eso, alas y plumas. Ay, y coincide. Todo coincide, todo lleva. Qué genial historia, qué libro más especial, Claudia Sofía. Y sobre todo tus palabras ahorita al finalizar, porque todo es perfecto. Todos son grandes maestros y lo que dices, Dios en su inmenso amor también te dio la capacidad de identificar, porque yo creo que todos tenemos por ahí voces, luces, mensajes, pero como vamos apagándolas en el día a día, ¿verdad? O yo soy así, o yo nací así. Ajá. Y no quiero llegar a abordar el tema como tal para poder sanar, pero tú hiciste una sanación completa, familiar, tu linaje, y qué lindo que tu hija lo pueda percibir de esa forma, porque desde que nos comentaste yo dije, qué genial, ella no se sintió aludida para nada, pero esto lo necesitabas tú para limpiar el entorno, entonces todo es perfecto. Y Claudia Sofía, ¿qué le dirías hoy a esa niña interior, a esa niña de 9 años ya con este libro? ¿Qué le dirías a esa niña? Que la felicito, que me siento muy orgullosa de ella, porque no se dio por vencida y porque todo lo que pasó tenía un propósito. Y yo sé que dolió, yo sé que hubo mucha confusión y que hubo momentos donde ella quiso no existir, pero que lo logró y que pasó la tormenta, porque al final puede haber una gran dificultad, pero el mérito fue de ella, porque se quedó a pesar de todo lo que estaba pasando. Y creo que estaría muy orgullosa de ella. Una niña valiente, y por ahí sabemos que hay muchas niñas que hoy por hoy tienen la capacidad, y también está la invitación para sanar, porque lo necesitamos hacer. Es necesario en este tiempo, en esta actualidad, creo que es necesario sanar y liberar a nuestras niñas y a nuestros niños también. No se sientan apartados, niños, porque ustedes también están invitados a hacerlo. Todo esto, como te digo, obviamente yo lo puse como celos de mi hija, no porque mis hijos no me lo hayan mostrado, mis hijos hombres me muestran mucho, pero en este caso el espejo era muy claro porque era una mujer a mujer. Como no me di cuenta, con mis hijos te lo ponen de una forma más clara y es así, pero mi hijo pequeño físicamente se parece mucho, mi hijo mediano es increíble y me ha mostrado otra parte de mí que yo tengo ahí, pero obviamente mi hija mujer era como un espejo más claro que me decían, mírelo aquí, ¿verdad? Pero al final, como les digo, este libro no es solo para las madres, porque tú puedes ser hija o hijo, y también para todas esas generaciones que no han comprendido qué sucede con todo, con mi abuela, porque mi abuela me miraba así, porque yo sentía como que me tenía envidia. Hay que poner las cosas como son, pero te ayuda a ser un poco más empático. Cuando tú conoces las historias, empatizas. Y yo no estoy diciendo que todo sea bueno o malo, solo empatizo. Empatizo con las personas que han estado cerca mío, empatizo con las cosas que pasé y por supuesto que algunas fueron duras, pero entiendes, porque lo que me llevó este libro es a dejar de ser víctima. Y cuando dejas de ser víctima, aprendes de, ay, es que a mí me hicieron, es que yo sufrí, es que yo esto, sino dije, ok, yo decidí esta vida y la decidí por un propósito, y hoy con este libro lo que me llena de satisfacción es solo como digo, wow, valió la pena, tal vez era eso, valió la pena. Valió la pena, definitivamente. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿el diseño de la portada fue idea tuya o te mostraron varios diseños? ¿Por qué fue que escogiste ese precisamente? Siempre tuve una idea muy clara, y que era que la portada iba a ser por un artista. Las personas me decían, ¿por qué no tienes un diseñador? Y yo le decía, no quiero, va a ser un artista. Y quería un artista porque al final el artista plasma con emoción y sentimiento. Conozco a Rosana Lagos, que es una artista guatemalteca, y hubo una magia increíble. O sea, cuando les digo increíble, es de esas personas que tú hablas y ella dice, ay, yo no soy mamá, pero soy hija. Y ella me pide leer el libro.
Lo lee, tiene muy claro desde el principio que quiere limpiar el linaje materno, hace bocetos, pero luego nos damos cuenta de que esta obra que ya tenía ella nos estaba buscando, porque allá en los bocetos le salía el mismo color. Si tú abres el libro, son 3 volcanes. Tres volcanes de acá. Ajá. Eso asemeja como el linaje materno. En mi caso, yo lo veo como el volcán de la portada soy yo, el que está haciendo erupción. La trilogía volcánica. Y después está mi hija y mi mamá. Pero pues si tú hoy no tienes hijos o no vas a tener, limpias para atrás. O sea, eres tú, tu mamá, tu abuela, y lo limpias para todo lo que venga adelante. Y entonces me encantó. Y las dos estamos sorprendidas. De hecho, sí teníamos claro los colores porque después de varios bocetos y que no sabíamos pero es que era así como, a mí no me gusta. No me tampoco. convence. Y ella dice, bueno, voy a hacer de cero, pero voy a usar el verde. Porque el verde es el color de los celos, me dice ella. Y yo no sabía eso, porque para mí el verde era sanación, esperanza. Naturaleza. Pero los colores tienen 2 connotaciones, el positivo y el negativo que no queremos ver. Y yo le dije, ponle azul, porque azul es el color de la sabiduría. Mi hija se llama Sofía, y Sofía significa sabiduría. Y ella dice, qué extraño, la mezcla que estoy haciendo de verde lleva azul. Entonces, como que todo fluyó. Y ahí está. Y la verdad es que me encanta, quedó como tenía que quedar. Quedó genial y todo tiene un significado especial, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser. Por acá los mensajes de felicitación, dice, se ve la perseverancia y es una persona muy humana, así que definitivamente quieren este libro. Aún no está disponible en Chicago, seguramente más adelante va a llegar a diferentes estados de Estados Unidos. Sí, más adelante, en eso nos estamos moviendo. Y si ustedes están en algún lugar donde no esté llegando, solo nos lo escriben en la página que estamos, soy nueva en esto. Apenas está comenzando. ¿Cuáles son tus redes y la página para que puedan también buscar? Sí, mis redes, miren, es bien fácil. TikTok es súper nueva, todas son súper nuevas, así que denles like porque, síganlas, por favor. En Instagram y en TikTok es bien fácil, Claudia Sofía GT. Y en Facebook solo Claudia Sofía. Y la gente me preguntaba, ¿por qué no dices tu apellido? Quiero no tener una trascendencia para que me puedan ver como soy, como una persona, ¿verdad? Así ¡ay, qué bonito! Yo a esto le llamaría, de verdad, este tipo de mensajes y este tipo de personas que llegan a nuestra vida, estos son los verdaderos influencers de nuestra vida, ¿verdad? Porque nos están influyendo en positivo, a sanar y a disfrutar la vida, porque es maravillosa, ¿verdad? Y sobre todo, lo que tú decías, dejando de ser víctimas, aprendemos y descubrimos nuestro verdadero poder, ¿verdad? Asumiendo una responsabilidad de vida con acciones y decisiones que tomar y sobre todo transformándolas, Claudia Sofía, ¿verdad? En algo que fue doloroso, pero que te dejó una enseñanza. Sí, y creo que todos estamos aquí para hacer cambios. Yo he ido a alborotar a todos, así cuando le dije a la editorial, no ponga mi apellido. ¿Por qué? O sea, a todos. No ponga pero creo que todos estamos aquí para hacer cambios. El mínimo que hagamos va a funcionar y creo que el mejor consejo es solo empezar. Y no empezar con voy a hacer esto, sino pequeñas cositas, ¿verdad? Y yo las cuento ahí. Qué genial. Pequeñas acciones van a dar un giro a nuestra vida, seguramente de una transformación que quizás estábamos buscando equivocadamente, buscando o siguiendo a las personas equivocadas, pero acá en Guatemala hay personas que trabajan desde la verdad y Claudia Sofía nos vino a compartir un poquito de su verdad. Un poquito porque aquí hay muchísimo y seguramente la vamos a tener más adelante. Así que yo voy a comprar el libro, dice, y me gustaría algún día poder tener el autógrafo de Claudia Sofía plasmado en el ejemplar. Ay, por supuesto, sí, me encanta dar autógrafos. ¿Saben por qué? Porque digo, pongo mensajes, yo digo, me tardo mucho, digo yo, pero es que en realidad me esmero, escucho el mensaje, me esmero, sí me tardo, pero sí, es especial para cada uno tiene una esencia y eso me gusta. Excelente, y hoy tenemos a una cumpleañerita también, ¿verdad? Hoy está de cumpleaños, una hermosura. Y feliz cumpleaños para esa hermosura. No, también te quería decir que los que están aquí en Guatemala, ya voy a estar en Filgua, es la Feria del Libro. Sí, el otro mes, ¿verdad? El sábado 13 de julio a las 12 y ahí vamos, ahí para vamos. Los autógrafos. Vamos a estar firmando libros genial. y todo, sí.
Excelente. Aquí va a ser muy cerca, si no estoy en Foro Majazo, Majazo. sí. Ajá. Por un Majazo. Ahí vamos a estar y se Está bien. asistiendo, ¿verdad? Apoyando también a Pau. Ahí sí voy a poner fotos de pequeña. En Filgua. Y este es solo el inicio, Claudia Sofía. Creo yo que se vienen muchas experiencias más de satisfacción y de luz plena para tu vida. Sí, creo que aquí es un todo. Aquí ya voy a ser psicóloga, ¿ya vieron? Aquí ya voy a ser la psicóloga, la artista. Sí, me encanta. Estoy fascinada con esta faceta y de llegar a otras personas y no llegar como una celebridad, sino llegar como una persona humana que es igual a todos y poder tocar un poco el corazón. Creo que esas son las mejores conexiones que uno puede hacer. Excelente. Tocar almas. Tocar almas, como tú viniste a tocarlas hoy por acá y me siento identificada. Está en un mar de lágrimas. Ya saben que soy susceptible, pero sobre todo cuando las personas hablan desde esa verdad y autenticidad, no sé, como que lo hacen a uno linkear con algo que quizá tenemos que sanar. Así que gracias a Claudia Sofía. Por acá dicen este sábado en Filgua, no mi corazón, es el 13 de julio, o sea, estamos hablando de un mes aproximadamente, 13 de julio, que es cuando arranca Filgua con esta diversidad de libros que tienen, y por ahí va a estar Claudia Sofía. Así que yo les recomendaría que se vayan a redes sociales, que la empiecen a seguir para que tengan toda la información, porque seguramente vas a estar informando allá en Instagram, en TikTok y todas las redes sociales. De tus hijitos, ¿quién es el que está de cumpleaños o quién es la que está de cumpleaños hoy? Ay, sí, mi hijo Martín. ¿Y tu hijo Martín? Sí, es el mediano, él es el mediano, el que está de cumpleaños, sí. Tanto que me dijo, ¿no vas a estar aquí? Yo le dije, sí, ahorita regreso. Martín, te prestamos un ratito a tu mami, pero te mandamos un abrazote y que Dios te bendiga y muchos años de felicidad y luz para ti. Así que bueno, Claudia Sofía, un placer haberte tenido acá en el Morning. Gracias a ustedes. Muchas gracias, familia hermosa. Ya saben, entonces los dejamos filosofando, pensando, analizando, y será hasta mañana si Dios lo permite. Besos, abrazos y apapachos. El Morning.